En magia de cartas o cartomagia, nadie en el mundo se le ponía enfrente a Juan Tamariz. Dicho por Penn and Teller, por ejemplo, que son quizás los mejores magos del mundo en este momento, cada vez que llega un español con cartas, estos dicen, es que tenemos un problema, nos vas a reventar, nos vas a engañar. Y todos han sido alumnos del maestro Juan Tamariz. Adiós a Juan Tamariz. ¿Quién es Juan Tamariz? Si usted es aficionado a la magia, usted sabe quién es Juan Tamariz, no le tengo que contar absolutamente nada. Si usted no es aficionado a la magia, Juan Tamariz era el Pelé, el Messi, el Cruyff, el Rafa Márquez, el Haaland, el Zlatan Ibrahimovic y muchos más de la magia. Este señor que es así, como lo vi yo arriba a la izquierda hace 4 años, y que era así abajo a la derecha cuando empezó su carrera. Juan Tamariz, uno de los mejores magos del mundo, no dicho por mí, que soy muy aficionado a la magia, que también la practiqué en mi niñez y un poco en mi juventud. Dicho por los mejores magos del mundo, entre ellos Penn and Teller, sobre todo en la magia de cartas. Las cartas son muy raras, ¿no? Es un mazo de 52 cosas que son distintas en todas entre sí y que por alguna causa se volvieron, yo creo que por la tradición de la trampa en la carta, se volvieron una de las herramientas principales de los ilusionistas, de los magos. Cuando digo mago, digo ilusionista, no quiero decir magos como la gente que cree que hay magos de verdad, que los hay. En magia de cartas o cartomagia, nadie en el mundo se le ponía enfrente a Juan Tamariz. Dicho por Penn and Teller, por ejemplo, que son quizás los mejores magos del mundo en este momento. Dicho por Penn and Teller, yo soy muy aficionado al programa de Full House de Penn and Teller, son 2 magos de Las Vegas, una larguísima carrera maravillosa, además también amigos de James Randi, y que llevan a magos a que les hagan juegos, les llaman juegos, trucos, ilusiones, y ver si ellos saben cómo lo hicieron o no, o usaron un sistema que no conocen Penn and Teller. Full House es engáñanos, y los que los engañan se llevan un pequeño trofeo que dice Full House. Bueno, cada vez que llega un español con cartas, estos dicen, es que tenemos un problema, nos vas a reventar, nos vas a engañar. Y todos han sido alumnos del maestro Juan Tamariz. Entre los mejores, Jorge Blas, ya murió también, creo que ya, no sé, Gaby Parera sí. Dánida Ortiz, que en este momento es lo más. Busquen, por favor, busquen en YouTube alguna actuación de Dánida Ortiz, que hace además magia de cerca. Tú estás sentado aquí, la gente está sentada aquí, tú tienes la cámara puesta aquí, no es de lejos, no. Y todo lo hace aquí Dánida Ortiz. Y es absolutamente increíble. Yo que sé magia, y que muchas veces me preguntan, oye, ¿y esto cómo se hace? No te lo digo. Randy me preguntó siempre, cuando le preguntaba yo, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Lo vas a hacer o nada más lo quieres enterar? No, nada más me quiero enterar. No me lo decía. Me enseñó un juego en todo el tiempo que nos conocimos. Y bueno, no nos vimos tanto, pero el tiempo que nos vimos, 3 o 4 veces durante varios días, Randy solo me enseñó un juego. Bueno. Pero me preguntan cómo se hace esto y a veces va mi chica, le digo, bueno, se hace así y como verás, siempre que te explican un efecto mágico, resulta decepcionante. Nunca quieras saber cómo se hizo el truco porque te vas a decepcionar. Quédate con el asombro que te provoca el resultado del juego. Pero me preguntan de Dani de Ortiz y digo, no tengo ni la más remota idea, pero vamos, ni lejanísima de qué es lo que hace este tipo. Dani de Ortiz. Cualquiera de ellos que vean ustedes, son alumnos todos de Juan Tamariz. Juan Tamariz es más que un mago. Y aquí quiero ir a lo relevante. No es solo su presencia escénica, era maravillosa.
Eh, sus trucos. Tiene uno que es el que te enloquece, y yo se lo vi como cierre de su espectáculo Magia Potagia, aquí en el Teatro de la Laboral en Gijón. Tiene 3 cartas, te enseña, tiene 3 cartas, pero era alguien que tiraba una y tiraba 2 cartas, pero seguía teniendo 3 cartas. Eso no puede ser. Pues tiene 3 cartas, 1, 2 y 3, te las enseña, son 3. Entonces tira una y tira otra, pero sigue teniendo 3 cartas. Y el truco no sabes dónde está, porque además las cartas se las lanza al público, no se las está guardando. ¿Cómo lo hace? Y no he querido saberlo. Sé que existe la explicación del truco, pues no me interesa saberla. Porque lo que hizo como pionero, entre otros, Juan Tamariz, fue analizar la psicología de la magia, es decir, cómo se hacía la magia. Hace muchos años yo me encontré con esto, Los engaños de la mente, de Macknick y Martínez Conde, que es una neurocientífica española casada con un neurocientífico estadounidense que trabaja en los Estados Unidos y que estuvieron trabajando con un mago, por cierto, especializado en lo que es el robo. De estos que estás tú con ellos y de pronto te roban el anillo, el reloj, el cinturón y los zapatos. No, los zapatos no sé, pero te roban las cosas y no te das cuenta cómo. Trabajaron con mucho Apolo, no me acuerdo cómo se apellida, Apolo algo. Trabajaron con él para ver cómo era que lograba él manejar la atención de la gente para poder hacer algo tan grave como sacarle el reloj sin que se dieran cuenta. Hicieron este primer estudio. Ahora hay muchísimos psicólogos y neurocientíficos de distintas disciplinas que estudian aspectos de la magia, porque los magos estaban manejando la psicología y el sistema nervioso de su público de una manera que no se habían dado cuenta los propios profesionales de lo útil que sería para la ciencia. Pero ya Juan Tamariz estudian cosas como esta, la ceguera por falta de atención. El ejemplo clásico de la ceguera por falta de atención es un estudio que luego se hizo de que están pasándose un balón, 2 equipos, y tú tienes que ver cuándo se la pasa un rojo, un blanco y un blanco, uno rojo, y en medio de todo eso pasa un gorila y saluda a la gente y se va. Y mucha gente no ve al gorila porque está concentrada en otra cosa, es la ceguera por falta de atención. El forzamiento de la elección es una de las cosas más raras del mundo. Tú puedes, elige una carta, cualquier carta, y tienen formas los magos de que elijas la que ellos querían, esta. No la de junto, ni la otra de junto, ni la del otro lado de la baraja, sino esa. Se fuerza que tú elijas algo y no te das cuenta que te fuerza. La sincronización rítmica es algo, cuando es algo con un cierto ritmo, y al hacer algo fuera de ritmo, que es invisible al público. O el conflicto cognitivo que se genera cuando ves algo que te parece imposible. Entonces, cuando te parece algo imposible, entonces el mago te dice cómo se hizo y te lo repite, y cuando ves cómo se hizo lo está haciendo de otra manera. Eso es el conflicto cognitivo. Este es el índice de uno de los libros, El arcoíris de la magia, de Juan Tamariz. ¿Cómo se produce la magia? El efecto mágico y su significado, la magia y la memoria, dramaturgia, cómo construyes dramáticamente un acto mágico. No es nada más que hagas, mira, ahí tengo estas cartas y es esa allá y te la adiviné. No, tiene una construcción dramática que estudió a fondo Juan Tamariz. Los secretos, bueno, los de él, la pirámide mágica, los estilos de magia y la construcción de la sesión. Es decir, desde que te presentas hasta que sales. A mí alguien me decía, ese jajaja y el tarará que hacía Juan Tamariz era muy de, cuando terminaba un truco decía ¡tachán! Y se hacía un violín imaginario. Sí, es que no sé, me pone de nervios verlo así. Todo ello está perfectamente calculado por Tamariz para que caigas en sus redes y no sepas qué hizo y te quedes en el enorme asombro. Es lo que hace la magia, el enorme asombro de la magia. Yo soñé muchos años con ver a Juan Tamariz cuando vino a Gijón hace 5 años, creo que fue, 22. Lo vi y fuera todo lo que yo esperaba. Hace cosas que no te imaginas cómo las hace, que verdaderamente parecen imposibles. Y que no quieres, yo les recomiendo a ustedes que de veras para nada, nunca sepan cómo se hace un truco. Es triste, es decepcionante. Ay, eso era. Toda la gente dice, ay, eso era. Sí,
Pero es que lo que se maneja que tú no ves es de una simpleza enorme para que lo que tú ves sea imposible. Que violente toda tu concepción del universo y del orden que existe en la realidad. Te lo pongan de cabeza y te desafíen a entrar en un mundo absolutamente imaginario, que es el mundo del ilusionismo. Docenas de magos pasaron por la escuela de Juan Tamariz. Hasta hace poco preparaba trucos con juegos, efectos, con magos españoles que luego iban y Penn Teller los volvían locos. Blaine, ¿cómo se llama el otro? El que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. No me acuerdo. Los mejores magos, los más famosos magos de grandes ilusiones de los Estados Unidos, dicen que no hay nada, ni ha habido nada como Juan Tamariz, que empezó muy pequeño, a los 15 años vio magia y dijo, quiero hacer eso en mi vida. Y dedicó pues toda su vida, desde esta imagen del todavía adolescente quizás, hasta este hombre mayor que nos dejó hace un par de días, el 18 de agosto. Es una vida de magia, una vida mágica y una vida que nos devuelve al asombro. El arte provoca asombro. La magia es una de las formas de arte escénico, por eso que más me gustan, como el payaso. Porque rompen la realidad, te crean un mundo verdaderamente original, un mundo inexistente, un mundo alternativo, donde todas tus concepciones estallan y no necesitas drogas. Lo puedes hacer simplemente viéndolos. Su hija, Ana Tamariz, excelente maga, por cierto, dijo lo siguiente: ojalá le recuerden con toda su alegría y con toda su pasión por la magia que le ha demostrado desde el día 1, por lo menos desde el día 1 que yo lo conocí. Yo era microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas, y como nos lo ha contagiado a todos, a Jorge Blas y a todos los magos de la escuela, y no solamente en España, en todo el mundo. Efectivamente, un mago para todo el mundo, Juan Tamariz. Duele que se haya ido, tenía 83 años me parece, pero duele que se haya ido, pero por otro lado, lo que hizo durante toda su vida fue lo que quiso hacer y lo que nos dejó, como los grandes hombres hacen, los que son los mejores, lo que nos dejó a todos nosotros es valiosísimo. Por lo menos mi corazón es mucho más feliz desde el día que vio los trucos de Juan Tamariz en el escenario.